Gregorio ¿Qué Mendel. humano se identifica con las abejas o gusanos? Mendel. ¿Quién? Mendel. Mendel. Ya. Aquí está Mendel y aquí está el CRISPR-Cas9, que es la forma de editar el genoma para cambiar. Es todo lo que vamos a ver desde Gregorio Mendel en 1866 hasta el 2021. Hemos tenido que pasar de conocer cómo se comportan las abejas, que dicho sea de paso, los humanos no somos abejas y solo nos comportamos como abejas en un determinado grupo de enfermedades. La parte del descubrimiento de la citogenética, donde se analizan los cromosomas, donde ha nacido en 1953 con Watson Crick Wilkins, y ya les voy a contar la historia oscura de esto, que con la estructura del DNA, la importancia del RNA que fue dada por las bases fundamentales de Severo Ochoa en español, la epigenética, la citogenética molecular, la secuenciación de varios genes involucrados en enfermedades, la interrelación entre los genes secuenciados en enfermedades, los RNAs y el producto proteico, la expresión génica de determinados genes, cuando los más oscuros son, se expresan más, porque algunas enfermedades tienen todos los signos y otras solamente algunos, se llama expresión génica. Los genes que han sido codificados a partir de lo que es la secuenciación, y como un gen puede estar relacionado no con una ni con dos, sino con miles de enfermedades. Y cómo podemos cambiar la secuencia o algo con esto de la edición del genoma, que es el CRISPR-Cas9, que a propósito ha sido descubierto gracias a que nosotros investigamos cómo se comportan las bacterias. En realidad, esta forma de sacar un trozo de DNA y meter el trozo de DNA, estamos usando un mecanismo que es común en las bacterias. Esa es la forma de que las bacterias se hacen resistentes. Cambian sus genes, lo que le conviene. Hay una forma de tener información a través de pilis que están muertos. Los pilis está la membrana de la bacteria y hay unos pelitos que se interconectan con las bacterias. Y si viene una bacteria viva y se encuentra con una bacteria muerta que ha muerto por efecto de la penicilina, agarra la muerta y pone su pil y dice, esta ha sido muerta por penicilina. Entonces vamos a mutar este gen de la penicilina y nos vamos a volver de penicilinasas resistentes. Las bacterias son mucho más eficientes que los humanos en este sentido. Y nosotros podemos hacer varias de las cosas de biotecnología gracias a conocer y investigar en bacterias. O en otros hongos, son crueles e insólitos. Eso sí que son terribles. Entonces, espero que me alcance la vida para terminar la clase después de lo que he tenido menos 10 minutos. Vamos a hablar del origen de la vida, de los resultados de la fecundación como rasgo o factor o gen, diversidad biológica, variabilidad génica, variabilidad fenotípica, el origen de la vida, la era pregenómica, la era genómica y la era postgenómica donde estamos actualmente. ¿Qué es el genoma? Estamos hablando tanto de genética. ¿Qué es un gen? El proyecto del genoma humano y cuáles han sido sus implicancias, la medicina personalizada y la edición genética. Es un poco diferente a lo que hay en el libro, pero yo necesito sacudirlos y cambiar el concepto que tienen ustedes, 30 personas deben ser máximo aquí, sobre genética, para que, como la presela que está aquí arriba, vivan, respiren, disfruten, saboreen y sean felices con el entendimiento de él. ¿Por qué? Hay
hay un libro que se llama Harrison, que es el de medicina interna. Todos los capítulos de Harrison, al final, les hacen una actualización de la parte genética. Y el que no entiende esa actualización y no tiene los conceptos claros de genética, no merece ser llamado un médico del siglo XXI. Pueden seguir yendo al siglo XVII a tratar sus pacientes y cuando tengan COVID les pueden hacer tomar su propio orín para que se curen. Pero si son médicos del siglo XXI, van a buscar el verdadero tratamiento, pero antes van a saber el por qué se ha enfermado su paciente. Desde el punto de vista fisiopatológico, y eso es la idea. Porque también nos podemos poner cuernos y seguir como los médicos brujos, que eran los brujos de la tribu, eran nuestros ancestros de medicina. Entonces, el origen de la vida, todos ustedes saben, ya habíamos hablado de la diferencia entre varón y mujer, por ejemplo, testículos y ovarios. Y estamos viendo un óvulo a punto de ser fecundado por los espermatozoides y sabemos que todos los óvulos van a ser haploides, porque eso hemos visto en la primera etapa, ¿no? En las primeras clases de genética. Y tienen solamente el cromosoma X. Y el que determina el sexo del futuro ser es el espermatozoide, que puede estar cargado con un cromosoma Y o cargado con un cromosoma X. Y dará origen a un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, la primera diferencia que va a tener es el sexo cromosoma. Y desde el punto de vista biológico, y por favor, no hacen banderas multicolores aquí porque yo no estoy en contra de ningún hereje que venga. Estoy hablando de biología. En biología sobre dos sexos, el masculino y el femenino. Y el sexo es cromosoma. XY, varón, y XX, mujer. Yo soy muy biologicista y es así. Y todos los textos de genética y demás se basan en eso. Entonces, esa es nuestra primera diferencia. Pero después empieza la mitosis. Se vuelve módula, después de módula llega a periodo bilaminar, ¿se acuerdan? Después de trilaminar y se va diferenciando a partir de las hojas en diferentes subtipos de células a partir de una célula madre. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a haber más de 200 tipos celulares a partir de la misma expresión o de la misma información genética. Todas nuestras células tienen los 46 cromosomas con los mismos genes. Pero la expresión, o sea, que esa información del DNA se traduzca en algo, en una neurona, en una célula hemática o en una célula ósea, depende de qué genes de esos cromosomas se van a expresar. Por tanto, la expresión génica depende del tejido donde está. Es tejido específico. Vamos a hablar de alelo específica, o sea, depende si es del alelo materno o paterno, van a ver que hay ejemplos. Y temporalizada, ¿qué quiere decir? Que no se va a expresar constantemente. En la etapa de embriogénesis, casi todos los genes se van a ir expresando de manera masiva. ¿Por qué? ¿Por qué cree que en la embriogénesis se expresan de manera masiva? Estamos en el turno. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es la formación de órganos y morfogénesis. No, porque es morfogénesis y organogénesis. Porque necesitamos generar o originar varios tipos de órganos y cada órgano tiene su célula específica. Y después viene el periodo fetal, o sea, después de las 20 semanas, ya no hay
tanta generación de tejido, solamente crecemos y engordamos, o sea que es el periodo fetal de crecimiento y desarrollo. Pero ya todas nuestras células han terminado ya de diferenciarse y demás. Entonces, aquí estamos ante un evento. Sensibiliencia, por eso es temporalizada, sensibiliencia, y por ejemplo, la alfa-fetoproteína que se está expresando en periodo fetal, al nacimiento deja de expresarse. Y cuando vuelve a haber alfa-fetoproteína, quiere decir que vuelve a haber una mitosis descontrolada en la vida adulta y está relacionada con cáncer. Casi todos los genes que regulan la organogénesis y la diferenciación son los llamados proto-oncogenes, o los que se vuelven genes que desarrollan cáncer en la vida adulta. ¿Sí? Los mecanismos no los vamos a hablar, pero es algún concepto que yo necesito transmitir. Bueno, entonces tenemos más de 200 subtipos celulares. A la fecha, en la Biblia de los genetistas, hay más de 12.000 genes identificados y de estos 8.000 son de carácter único. O sea, ¿qué quiere decir? Que determinan un carácter específico y han sido estudiados. Y seguimos con la genética. Creo que no sé. Es importante saber que nosotros podemos identificar un rasgo como resultado de la expresión de un gen, ¿no? Entonces, es importante saber que un gen va a producir un rasgo o, en nuestro caso, una característica clínica. Pero puede no ser solamente un gen, pueden ser cientos o miles de genes, como es el caso del color de piel. Y créanme que no hay un color de piel igual a la otra. Y vamos a ver, porque esta autora es medio mentirosa.